estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya de que crucé de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que los traje de muy chicos y se han olvidado ya de mi pueblo tan querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Conmigo otro idioma he aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que somos latinos aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa y aunque soy hombre de hogar, casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Muy buenas noches, amigos de Radio Jornalera, cuando son las 8:05, hora del este, 5 de la tarde, hora del Pacífico y 7 hora del centro. Iniciamos nuevamente nuestro programa Mujeres por el Cambio con esa linda canción que refleja nuestras realidades aquí en Estados Unidos. Ya están en todos los lugares para escucharla, en Radio Jornalera, y están en otros medios más que les vamos a ir comunicando. Es la nueva canción que han sacado. La verdad que cuando la escucho me suena mucho, ¿no? A todo lo que vivimos nosotros, en muchas cosas que dice la canción, como que me llega al alma, ¿no? De que a veces nuestros hijos se crían en otro ámbito y bueno, se olvidan de muchas cosas, y creo que el compromiso como padres también es cada día contarles cuáles son nuestras raíces, cómo es nuestra cultura, convivir con nuestra gastronomía. Creo que esa es una tarea de nosotros para que nuestros hijos nunca se olviden de sus raíces, ¿no? Y ha sido una linda sorpresa que esta canción haya salido en nuestro programa. También agradecer a Manuel Vicente y a Francesco y a Luis, que nos ayudan a que este programa salga y les acompañe en su camino a su casa. Hoy tenemos un invitado y lo estamos esperando, y mientras tanto vamos a seguir comentando un poco de esta linda canción junto a Rosana, mi compañera, que es de todos los jueves. Gracias, Jacqueline, y realmente ha sido un gusto comenzar este programa de Mujeres por el Cambio hoy, que refleja, como decías tú, las vivencias de cada uno de nosotros, los que hemos tenido que salir de nuestro país. Así que, bueno, es un gusto acompañarlos, como todos los jueves, en Mujeres por el Cambio. Como decías, estamos esperando a un invitado, esperemos que, como siempre, la tecnología nos favorezca y pueda acompañarnos, no sea cosa que tengamos ese problema que solemos tener.
Pero bueno, contarles a nuestra audiencia que aquí en el sur está bastante fresco en comparación de lo que la gente piensa de que vivimos en un eterno verano en la Florida. No, hemos tenido temperaturas bastante frías y creo que es un buen tema también para conectarlo con todo esto que mencionaba la canción, que veíamos allí a nuestro compañero Francesco en el violín. Para los que no saben, también es músico, cantante, bueno, es muchas cosas y entre todas ellas es nuestro director, nuestro ingeniero que siempre nos conecta junto con Manuel Vicente y nos estuvo acompañando también Luis Valentán, que son de Radio Jornalera. Así que me encantó esta sorpresa, Jacqueline. Me imagino que a vos también y que se nos aprieta un poquito el corazón. Sí, la verdad que sí, que se me apretó el corazón, no solo por algunas vivencias que me reflejo ahí, sino también de muchas historias que cada día escuchamos, el hecho de estar presos, aunque tengas dinero y no poder regresar a nuestros países, pues eso refleja las realidades de todos casi, ¿no? Muchos hemos enterrado a nuestros padres desde aquí por un teléfono. Yo me acuerdo cuando enterré a mi papá, no había WhatsApp, había Tango, creo que era. Por Tango le enterré y muchos hemos pasado todas esas cosas, ¿no? Y a pesar de que tal vez hemos realizado nuestro sueño americano de una estabilidad económica y laboral, por ejemplo, pero tenemos esas desventajas, ¿no? De que no se puede regresar al país ya, perdemos muchos familiares, perdemos muchos amigos, perdemos muchas vivencias, muchos cumpleaños, muchas ocasiones especiales de matrimonios y de no solamente cosas tristes, las perdemos y no podemos salir de aquí. Estamos en una jaula de oro sin poder regresar. Y también pensaba en las muchas madres que han dejado a sus niños, cuánto es el sufrimiento de manera de poder mandar dinero, pero estar sin ellos cuando están enfermos, cuando tienen sus cumpleaños. Entonces, cuando me imagino que dicen se fueron para el norte y piensan que todo es maravilloso, pues la otra realidad es no es maravilloso, la pasamos muy dura, sufrimos, sentimos, perdemos ocasiones especiales o perderemos otras ocasiones que no son tan especiales, son tristes, pero no estamos. Entonces, esa es la realidad y me encantó la canción porque la verdad es que es algo que siempre en todos sus temas ellos reflejan las realidades que pasamos. Y bueno, creo que está llegando nuestro invitado, pero me quiero unir a eso también. Sabes que hace unos días conocí a una persona, a un compañero de trabajo que justamente llegó hace aproximadamente 21 días y bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado, pero quería contarte que nunca había tenido la experiencia de conocer a alguien que tuviese videos que había estado en La Bestia, en lo que es ese tren que transporta y bueno, mercadería, ¿verdad? Por decirlo de esa mejor manera, y que los inmigrantes suelen subirse y que me contaba de que muchas veces el tren cuando ve que van a subir los inmigrantes acelera. Y bueno, estamos buscando junto con Jacqueline esos testimonios para poder volcárselos a ustedes porque a veces no nos hacemos la idea o no podemos entender cómo pueden sufrir tanto y llegar acá y tener ese ánimo de lucha. Y la verdad que me impactó muchísimo, ¿no? El tener esas vivencias. Pero bueno, eso va a quedar para futuros programas, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, colega que siempre está acompañándonos, es un líder comunitario, Carlos Naranjo, y gracias por estar aquí con nosotros hoy en Mujeres por el Cambio. Bienvenido. Hola Roxana, hola Jacqueline, un gran saludo, qué bueno encontrarnos en esta tradición que ya tenemos, ¿no? Cada año de estar en este espacio para charlar y para aprender de estas leyes y estos movimientos sociales y todo lo que pasa en el sur de las Américas, de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿no? En la Florida. Pues muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bienvenido, Carlos. Es nuestro casi asesor político porque él nos está poniendo
la actualidad de cómo están las cosas en Tallahassee. Es una cosa muy importante que tenemos que estar al tanto, ¿no? Y bueno, para los que no le conocen a Carlos, queríamos preguntarle a Carlos, eh, ¿hace cuánto tiempo está en Estados Unidos? Su trayectoria, cómo se lanza a ser un líder comunitario a pesar de otras profesiones que tiene, pero ese amor que tiene por la comunidad nunca le ha desligado de estar en las calles luchando. Queremos saber un poquito de su historia de Carlos para que las personas que lo están viendo por primera vez lo conozcan. Bueno, pues yo como todos acá soy un inmigrante de Latinoamérica, particularmente de Colombia. He estado acá más de 26 años, llegué muy jovencito. Tuve la fortuna de llegar acá con mi mamá y pues de tener como una llegada normal, documentada. Y pues yo creo que eso marcó mucho mi ser. Siempre encontrándose con las fortunas de tener un estatus, pero también pues encontrándome con esas realidades en este país, la cual es que pese a que es un país que siempre ha tenido flujo migratorio, nos encontramos que a veces hay dificultades por movimientos políticos que se toman en este país y que a veces no entienden esa realidad y esa historia de este país y lo que pasa es que se enfocan es en obstaculizar y en las últimas décadas demonizar a las comunidades migrantes. Entonces yo como migrante y con esa experiencia tan afortunada, siempre digo que es como una obligación bendita y moral de estar participando de la manera que uno puede en movimientos sociales que no son de una persona, sino que son multitudes y pensando siempre en esa realidad, viendo siempre esa estrella sur que guía las acciones de mi persona y de tantos para decir que el cambio es posible, que juntos podemos más, que todos individualmente tenemos poder, pero juntos tenemos mucho más y entonces ese siempre ha sido como un lema de vida, como un tatuaje que me he tatuado en el alma y que, cierto, guía las acciones personales y que guía las acciones de tantas personas, incluyéndolas a ustedes, a buscar el bienestar de nuestra comunidad latina, inmigrante de todos lados, ¿no? De África, de Europa, del Caribe. Entonces, sí, eso ha sido como algo que me ha marcado mucho, la migración y ha generado como un compromiso que es más que un trabajo, es una vocación del día a día. Y pues sí, esto nos trae acá a estas conversaciones tan importantes que tenemos cada año. Así es verdad, cada año comenzamos el año. Todos los eneros es como esa cita obligada que tenemos de contarle a la audiencia de la situación de lo que está viviendo el Estado y lo que está viviendo también la nación. Pero mencionabas que habías emigrado de Colombia hace muchos años. ¿En qué se diferencia esa inmigración que tuviste con la de ahora? ¿Ha cambiado mucho? Tiene, bueno, muchos reveses políticos también, pero ¿sentís que tiene algo de diferente, algo en común? En qué ha impactado eso? Mira que específicamente si miramos la historia de este país, de Estados Unidos, siempre ha habido mucha tensión y hay que decirlo de esta manera, mucha discriminación ante la migración. Nosotros no somos la primera ola, esta ola latinoamericana es muy reciente, pero por ejemplo, al finales del siglo XVIII, por los 1850, 60, 70, había mucha migración que por ejemplo era de Asia y se vieron de las primeras legislaciones que llamaban el Acto de Exclusión China, que hablaba de básicamente unos paquetes legislativos federales que le hacían la vida imposible a migrantes chinos que siempre habían llegado a este país al final de los 1800. Eh, al comienzo del siglo XIX, por los 1940, 50, se ven también muchos esfuerzos legislativos federales en contra de migración, por ejemplo, migración mexicana, los braceros, personas que llegaban acá para trabajar y para salir adelante y para construir este país. Entonces, en ese tiempo se veía más discriminación contra de migración latinoamericana
y pues así sucesivamente. Obviamente para traerlo para hoy en día, el elemento del trumpismo, ¿cierto? Estas fuerzas sociales que se expresan políticamente atacando a la migración, sobre todo a la migración latinoamericana, pero también a la migración del Medio Oriente. Recordemos que de las primeras legislaciones o esfuerzos que hizo la administración Trump en el tiempo más reciente fue de vetar eh, sin discriminadamente a naciones musulmanas para que no pudieran migrar a este país. Entonces lo que vemos es que desde hace mucho tiempo, desde los orígenes de este país, se ven esas tensiones con lo que es simplemente un flujo normal de personas, así como por ejemplo eh, inversionistas, inversiones, dinero, capital, puede moverse libremente por fronteras para invertir acá o allá. La verdad es que las personas también tienen ese derecho de moverse a través de fronteras porque lo que en verdad quieren es mejorar las comunidades y básicamente trabajar y salir adelante. Entonces, esa verdad siempre se encuentra en conflicto con esas fuerzas retrógradas que quieren discriminarnos, pero pues lo que es también cierto es que siempre esas luchas, esos movimientos sociales que dicen no, que ya basta, que la moralidad y el beneficio económico de estos flujos migratorios son muy poderosos y muy beneficiosos para un país como Estados Unidos, y por eso también está esa respuesta que es la lucha de que siempre dice que peleamos por la dignidad y que peleemos por derechos para las comunidades migrantes. Entonces siempre hay como ese quita y pone, ese conflicto histórico en este país y en muchos otros países, pero pues eso es como parte del día a día, ¿no? Esa es la democracia, hay que estar participando para que estas fuerzas retrógradas que siempre han existido no ganen, y pues esta es la idea de educarnos, de organizarnos y movilizarnos para seguir creciendo y seguir conquistando victorias para nuestras comunidades migrantes y para todas las comunidades oprimidas en este país y en el mundo. Y el derecho de inmigrar no nos convierte, dice, en delincuentes, ¿no? Además, también es el resultado de lo que ha hecho Estados Unidos, creando inestabilidad en nuestros países. También el hecho de que hayamos inmigrado, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que no se hablan y nadie se viene, nadie deja su lugar de confort porque quiere, nadie se arriesga su vida porque quiere, sino porque son obligados de alguna manera indirectamente, ¿no? Cuando crean inestabilidad en nuestros países y pasan todo este tipo de cosas, pues el hecho de que tengamos que tomar acciones que a veces se llevan con nuestra vida, ¿no? Y yo quería preguntarte, Carlos, ahora, con lo que tú decías de Trump, pero no solo de Trump, sino también tenemos un DeSantis, que también de la misma manera son muchas personas que han llegado a sembrar el odio aquí en los Estados Unidos de una manera muy, muy radical. Y ahora, ¿qué situación tenemos en el estado de Florida cuando tenemos una SB 1718, cuando tenemos muchas leyes y que todavía lo tenemos a DeSantis como gobernador? Si bien ha renunciado para ser candidato, pero lo tenemos ahí con sus amiguitos haciendo mal a la comunidad. Mucha gente ya se ha ido de Florida, mucha gente está asustada, encerradas en su casa. ¿Cómo tenemos ahora el ambiente político ahora que se ha iniciado todo en Tallahassee? ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, pues lo que es claro es que si no se pelea, no se gana. Entonces también tener ese contexto histórico. Aquí hubieron unas elecciones en el 2018 donde tenían un candidato, Andrew Gillum, un candidato progresista, y estaba por primera vez el candidato DeSantis. Este candidato Gillum, progresista, pro inmigrante, pro mujer, pro trabajador, pro clima, básicamente fue un candidato tremendo, y en esa contienda de la gobernación, básicamente no se ganó, pero la diferencia fueron 30.000 votos. 30.000 votos en un estado como la Florida de millones es prácticamente nada. Entonces lo que sabemos es que si uno lucha, uno puede ganar. Y en esa contienda del 2018, con un candidato fuerte que energiza nuestras bases, que habla por todos, que es inclusivo, se vuelve competitiva la Florida y se pueden conquistar. Ahí no se logró.
¿Qué pasó? Que después en las elecciones que siguieron los 4 años después, en los 2022, lamentablemente nacionalmente no se invirtió lo suficiente en movilizar las fuerzas progresistas de este estado. ¿Y qué pasó? Llegamos que por no invertir, por no poner tanta atención en la Florida, por enfocarse de pronto en otros estados y no enfocarse en la Florida, tuvimos un resultado en la contienda de la gobernación muy fea, en el cual DeSantis ganó por segunda vez, pero ya fueron casi por 10 puntos. Entonces, ¿qué nos indica esto? De que, de nuevo, si se pelea, se gana. Entonces, ¿cuál es el contexto en este momento? Que sabemos que tenemos que participar, sabemos que tenemos que tener candidatos que energicen a la base, pero entonces es una situación muy compleja porque por estas derrotas en el nivel de la gobernación tenemos una legislatura, que es la legislatura la que implementa las órdenes, por ejemplo, de DeSantis. Entonces, por ejemplo, un poquitico de educación para que aprendamos. Así como en el país está el Senado y la Cámara de Representantes, en la Florida, en cada estado de Estados Unidos, hay un Senado estatal y una Cámara de Representantes estatal. Y allí se ha visto una dinámica muy complicada también, porque en el Senado del estado son 40 senadores. Y de esos 40 senadores, 28 son republicanos y solo 12 son demócratas. Entonces ya ven la gran diferencia. En un lugar como el Senado con 40 votos, si 28 son de la derecha reaccionaria y solo 12 son demócratas, es muy complicado sacar las cosas. Asimismo, en la Cámara de Representantes estatal son 120 representantes y ahí también la diferencia es mucho más amplia. La derecha, los republicanos tienen 84 sillas y los demócratas o progresistas tienen 36 sillas. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene una gobernación, no se tenía un candidato bueno para el 2022, ganó como gobernador y eso también ayuda a que hubieran victorias en el Senado y la Cámara Estatal, en el cual tienen una trifecta, lo que llaman, que tienen la gobernación y tienen unas super mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces, si ya hablamos del número, entonces, ¿esto qué hace? Que tengan un poder político muy fuerte, estatal. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta es llamar a lo que es, estar peleando y luchando contra estas leyes estatales, pero lo que también ha pasado es que han empezado, se han emergido de que si no se puede hacer algo en el lado estatal, en Tallahassee, lo que sí se pueden hacer es en condados del estado de la Florida y en ciudades del estado de la Florida, donde sí hay más control de progresistas para avanzar legislación. Entonces, así eso es como se ha balanceado esto. Y entonces eso pues, nos dice un poquitico del contexto de por qué la Florida se ve como se ve, por este tema del balance del poder, porque tienen más votos y más personas elegidas, porque no se ha invertido como debe ser en la Florida y porque no han habido candidatos que animen a la comunidad, pero por eso mismo, al saber esta información, pues ya sabemos por qué hay que participar y por qué hay que animarnos a todos a que nos registremos y podemos votar. Si uno no es ciudadano y no puede votar, o es residente y no puede votar, animemos a participar, a apoyar tocando puertas, educándonos como estamos haciendo hoy. Entonces hay muchas maneras de pelear, pero sí, esos son como unos contextos y unos números que hablan de lo que está pasando en la Florida políticamente. Sabes que mencionabas, bueno, esos poderes que existen, ¿verdad? No solo en Florida, a nivel nacional también, ¿no? Cada estado tiene un poder y cada uno, bueno, busca ese balance que termina en desbalance, porque nosotros aquí en la Florida, tristemente, tenemos un gobierno, una gobernación que no nos favorece. Y escuchaba, bueno, a que mencionabas también que debemos de salir a votar, de que debemos de educarnos. ¿Por qué crees que la gente cada vez se siente más apática, más alejada de, bueno, de esa conexión política, de hablar? Si mencionas, por ejemplo, fútbol o Super Bowl, ahí ves millones de personas, pero cuando quieres llegar a la comunidad con educación cívica, con educación política, hay un rechazo. ¿Por qué crees que eso cada vez va para mí, incrementándose más en esa apatía, ¿verdad? Sí, pues lo que pasa es que eso es el diseño del sistema, ¿cierto? El diseño del sistema es de que no sea accesible.
Por ejemplo, aquí han habido, aquí en el sur de la Florida, en el estado de la Florida, logramos pasar cosas como, por ejemplo, un salario mínimo. Eso es increíble en el sur. Eso pasó en la Florida por una enmienda constitucional. También pasó una campaña que básicamente estaba dándole el derecho al voto a personas que se le habían quitado el voto, lo que llamamos la enmienda 4, que le dio el derecho al voto al número más grande casi desde 1960 cuando pasaron esas legislaciones federales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un sistema y han habido campañas fuertes que incorporan más personas a votar. Pero ¿qué pasa? Por ese balance de poder que existe, inmediatamente cuando se le dio el derecho de votar a estas personas que estaban excluidas, la derecha, los republicanos empezaron a trabajar para que todas estas personas, millones de personas, no pudieran participar con su voto. Por ejemplo, cuando se pasó esa enmienda 4, una de las cosas que dijeron fuera que si usted, por ejemplo, tenía alguna deuda, alguna multa por pagar en el sistema, usted básicamente no puede votar. ¿Y qué pasó? Dejaron todo así. Muchas personas pensando que podían votar empezaron a participar. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la sesión legislativa del año pasado? DeSantis creó equipos para mandar con policía a perseguir a personas que simplemente quieren votar, pero como están en ese espacio de que no saben si pueden votar o no, les estaba mandando la policía para intimidarlos. O sea que eso lo están haciendo para que personas que tienen las ganas de participar en la democracia, que pagaron sus deudas de la sociedad, no lo hagan. ¿Cierto? Eso es, por ejemplo, con comunidades que son documentadas, comunidades blancas, afro, ¿cierto? No solo eso, ¿qué hace también con comunidades inmigrantes? Todo el tema, esa retórica antimigrante, demonizando, también intimida a la comunidad. Todo eso hace que pues, uno básicamente no quiera participar. La sesión legislativa pasada se la pasaron vetando libros, por ejemplo, vetando libros de Isabel Allende. ¿Cierto? Libros que no sabe uno por qué está pasando, entonces limitando el acceso a la educación. Se la pasaron interfiriendo en las juntas escolares cuando habían básicamente para introducir a personas ideológicas que son aliados del gobernador, para que empezaran a dominar y a manejar esos sistemas que no fueran como estaban haciéndose. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sí ha existido es movimientos que abren la franquicia, abren la capacidad para entrar, pero hay estos sistemas estatales usando el poder político que tiene, abusando de ese poder para básicamente intimidar a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que ante todo este panorama es muy difícil que las personas se interesen y que quieran participar. Yo personalmente conozco muchas personas que quieren participar, pero ven todos estos conflictos, todas estas peleas y básicamente no quieren, no se animan a participar. ¿Y qué pasa? Que tienen que haber más personas que levanten esa bandera, que levanten tú, Rosana, y tú, Jacqueline, la de educar, la educación pública. Yo creo que es lo más importante, la educación popular, llegarle a personas de manera virtual en nuestro lenguaje, en español, ¿no? Con nuestros modismos. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, ¿por qué no participan? ¿Por qué hay apatía? Primero que todo, porque hay una represión estatal que es intencional, por la razón número uno. La razón número dos, cuando se hacen leyes o cuando se hacen cambios constitucionales que le abren la puerta a que más personas participen votando, el sistema empieza a oponerse, tanto así que les manda la misma policía para intimidarlos. Y por última, pues todos estos ataques a la educación, a los profesores, eso también escucho no mucho, escucho unos maestros en las escuelas que están aburridos por tantos ataques ideológicos que no les permiten enseñar lo que tienen que enseñar, quieren esconder la historia. Entonces todo eso hace que sea como una mezcla muy complicada y que en verdad no anima a la gente a participar, pero de nuevo la respuesta es esta, espacios como estos, hablar en nuestro idioma de estos temas tan importantes y educar, porque lo que vamos a hablar de hoy, toda persona con sentido común la va a escuchar y va a decir, ¿cómo puede ser posible que la Florida esté haciendo eso? Pero lo están haciendo porque no saben mucho de eso, entonces esta educación nos va a ayudar a que participemos aún más, porque en verdad es muy importante. Súper importante lo que tú dices, Carlos, y creo que como tú dices, necesitamos abrir los ojos
mientras tengamos cerrados nuestros ojos a nuestras realidades y no tengamos educación política, es colocar nuestro destino en las manos de otros y que pueden hacer todo con nuestras comunidades. Y yo quería preguntarte algo que pensaba a lo largo de lo que tú decías, era, ¿qué pasa con las comunidades latinas cuando tienen una retórica de demonizar ciertas palabras y asociarlas? Cuando cuando un gobernador está haciendo cosas contrarias en contra de nosotros, estas personas están solo con una cosa en la cabeza, porque somos un estado lleno de inmigrantes, que todos la mitad están con TPS, ¿qué se llama? O con otras cuestiones, y siguen diciendo que ese gobierno, que los demócratas son comunistas, socialistas y todo eso, cuando todo es totalmente falso. ¿Cómo podemos educar a nuestras comunidades cuando están como robots con esas retóricas en la cabeza? Somos un estado donde la gran mayoría somos inmigrantes, somos la que sacamos al estado económicamente porque los peores trabajos con un calor inmenso que nos está matando somos las personas latinas. Y estas latinas están votando por personas que están en contra de nuestras comunidades. ¿Qué está pasando? Sí. Pues algo de lo que no hemos hablado es cómo es que las leyes pasan, ¿cierto? Entonces resulta que estas leyes que atacan a nuestras comunidades y que en verdad las oprimen tanto, la manera en que las legislaciones pasan en muchos estados, en todos los estados y federalmente, es que usted tiene personas que le llaman lobbies o gente que hace cabildeo. Básicamente son empleados de corporaciones con intereses corporativos que tienen muchos fondos y entonces llegan a Tallahassee o se juntan con legisladores y le empiezan a hablarle, decirle, vea, usted tiene que hacer esto y esto y esto que me beneficie a mi interés corporativo y que deje atrás a todo lo que me interese, todos los intereses de la gente, del pueblo. Cierto, eso es un elemento. Otro elemento, el tema de que nosotros tenemos acá un sistema de campañas que se basa en donaciones, ¿cierto? No hay como en nuestros países, yo sé que en Colombia, en otros países, hay un sistema público para fundar las donaciones. Aquí en Estados Unidos básicamente se permiten, si usted es una corporación o una entidad privada, hay decisiones de la Suprema Corte Federal que dicen que no tiene límite en cuánto usted puede donar. Entonces, no solamente le llegan a todos estos legisladores, todos estos gente que hace cabildeo, sino que también les llegan las donaciones para las campañas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que sea una mezcla muy complicada para penetrar. Entonces, eso hace que muchas leyes pasen, porque es que eso es la verdad también. No es tanto que las personas no participen y siempre deben de participar más. Lo que pasa es que el sistema está diseñado para que ciertas voces poderosas, corporativas, influyentes, sean escuchadas y sus necesidades sean privilegiadas, mientras que las demás personas no las escuchen. Entonces está esa dinámica. Y la otra, también hay muchas encuestas públicas. Si usted se guía por encuestas públicas, usted escucha que las personas entienden que debe haber una reforma migratoria, usted entiende que debe haber un sistema que hable del cambio climático, usted entiende que si por ejemplo estamos hablando de la comunidad agricultora que está afuera en el clima como la Florida, este sentido común y todo el mundo dice, sí, debemos de pasar legislación para que los protejan. Entonces, lo que pasa es que hay una gran sensatez del pueblo, de las masas, porque las encuestas lo dicen, pero se encuentran con ese sistema que no está diseñado para escuchar esas voces, sino para pasar legislaciones que solo le benefician a las personas poderosas. Entonces, todo eso hace que las narrativas y la forma de pensar de la gente empiece hasta a adoptar esas maneras retrógradas de ver las libertades que ellos mismos se merecen. Y también hay que decir lo que directamente lo de tu pregunta, Jacqueline, lamentablemente esa política de miedo, esas frases como no, lo que pasa es que es un radical o un comunista, eso funciona mucho porque es una manera muy fácil de demonizar a las personas, pero lo que hay que hacer es eso, es educación popular, es seguir explicando a la gente que nosotros lo que queremos es sentido común, queremos es equidad,
queremos es que estas personas no sean oprimidas y que entendamos claramente que es por este balance de poder, es por estos cabildeos, es por estas donaciones a campañas que tenemos el sistema que tenemos, porque si nos ponemos a ver en encuestas, la gente tiene un gran sentido común y es muy moral y en verdad apoya muchas de estas campañas y leyes que ayudarían a la comunidad, pero se confronta con un sistema que no escucha y que están comprometidos a escuchar a los poderosos. Y bueno, para seguir repitiéndole, por eso es tan importante estos espacios para seguir charlando y planeando nuestra manera de resistir y conquistar victorias. Sabes que te he escuchado reiteradas veces que decís, bueno, educación, educación, pero cuando abordamos a las personas para explicarle, bueno, cómo es el sistema electoral aquí, cómo es el sistema de registro o registrarse para votar o hacerse ciudadano o residente, muchas personas dicen, no, no me quiero involucrar, no quiero participar. ¿Cuál crees que tendría que ser nuestro mensaje para realmente convencer a esas personas? Muchas te dicen, bueno, me hice ciudadano, pero no, yo no voy a votar, no me interesa. ¿Crees que no hemos utilizado el mensaje correcto o qué debemos de modificar? Pues mira, una otra verdad que existe es que esas fuerzas retrógradas, reaccionarias, ellos tienen millones de dólares, ¿verdad? Pero nosotros tenemos millones de personas, ¿cierto? Son millones de personas las que están oprimidas. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿cómo le llegamos a esas millones de personas? Pues tenemos que entender las realidades. La realidad es que la renta está cada vez más alta. La realidad es que la causa número uno de bancarrota es una enfermedad. O sea que el acceso a salud es muy malo, no hay transporte público, las escuelas cada vez están siendo más atacadas por todo lado están atacando a nuestras comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras comunidades están de cierta manera en un sentido de sobrevivencia. Entonces, a veces no tienen como el tiempo suficiente para participar. Pero entonces, ese es el problema. Personalmente, yo creo que lo hemos hecho en otros espacios. Yo creo que a la gente, a nuestra gente, tenemos que llegarle con sazón, tenemos que llegarle con cultura, tenemos que llegarle con todo eso que hace de nuestras comunidades vibrantes. Personalmente, yo creo que la manera más efectiva de llegar a las comunidades es haciendo eso, hablando de su manera. Yo, por ejemplo, a mí me encanta ir a cuando hay partidos del mundial. A mí me encanta ir a bares así y básicamente me pongo a charlar con gente y decirles, vea, esto y aquello y involucrarlos en esto. Me gusta hablar de la fe, ¿cierto? Yo creo que es importante hablar de la fe, una fe que sea progresista, que habla de hay que darle de comer al hambriento y de ver al sediento y vestir al desnudo y visitar al preso y darle la bienvenida al forastero o al inmigrante. O sea que hasta hay maneras de utilizar la fe para llegarle más a las personas. Y pues yo diría eso, que hay que generar maneras de llegarle a la gente donde ellos están, con cultura, como son. Entonces, por ejemplo, aquí hay de todas las nacionalidades. Yo no veo razón alguna por la cual no pueden haber espacios de diferentes nacionalidades o de latinos en general que se van, por ejemplo, que yo lo he hecho personalmente, yo he hecho clases de merengue, en el cual mitad es clase de merengue y mitad es educación política. Entonces estamos bailando y estamos también aprendiendo. Entonces yo creo que es como un ejemplo de algo que puede pasar para atraer más personas, de nuevo, hacerlo con sazón, con nuestro sabor, con nuestra cultura, porque si hacemos espacios culturales que atraen a la gente, sea de música, teatro, shows como este, todo eso aglutina a personas y hace que el mensaje entre más suave. ¿Y qué pasa? Que es que el mensaje es muy claro y la inigualdad y la injusticia en la Florida es muy clara. Entonces no hay manera de que se atraen las personas, se les presenta la información y ahí se hace. Y de nuevo, ellos tienen millones de dólares, nosotros tenemos millones de personas y eso es un espacio amplio para seguir conquistando y atrayendo a más personas que participen, pese a que muchos están sobreviviendo, pero somos muchos y yo creo que hay manera de seguir construyendo. O sea que eso es como un modelo que puede contestar esa necesidad de ir más allá de la apatía y básicamente entrar en esa alegría de querer participar porque la pasamos bueno y aprendemos sobre cómo nos podemos liberar cada día
de una manera, y haciéndolo juntos, que, pues, que es lo que queremos todos, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Y me hacía recuerdo a las famosas chivas que siempre has organizado y íbamos en las elecciones y muchas veces me acuerdo que cuando estaba Trump candidateando, hasta los de Trump se han sumado a nuestra chiva, que era súper alegre, ¿no? Entonces, creo que esa manera funciona con nuestra cultura, con nuestra gastronomía, como tú dices, llevando esas realidades propias de cada país, esa alegría, ese sazón que tenemos los latinos. Creo que son buenos ambientes para poder hablar de esto, ¿no? Y hablar de educación política y educarnos también nosotros, ¿no? Y quería preguntarte de la parte de Tallahassee, que estamos ahora en plenos viajes a Tallahassee porque se están llevando muchas leyes, se siguen hablando de posibilidades de leyes aún más duras para nosotros, otras para crear campañas que puedan dar la vuelta a esa ley que ha sido tan nefasta, para donde hemos conseguido que mucha gente nuestra huya de Florida, ¿no? Que abandone y que se vaya. Entonces están creando campañas para esto. Pero de cara a unas elecciones que tenemos, ¿cómo ves el ambiente político a unas elecciones donde puede ser que vuelva otra vez Trump o ese miedo que todo el mundo está manifestando, o sea, que vengan con más sed de venganza? ¿Cómo ves todo ese ambiente político para las elecciones? Y mira, yo creo que primero que todo, la actitud que uno tiene que tener es que gane la persona que gane las elecciones, nosotros tenemos que seguir construyendo y creciendo nuestro poder. Si gana Biden, tenemos que seguir peleando y construyendo nuestro poder. Si gana Trump, tenemos que seguir peleando y construyendo nuestro poder. Entonces, ¿qué pasa? Que la solución es muy sencilla, no es simplemente que gane esta figura, que gane esta figura. Ojalá no gane Trump, obviamente, pero lo que tenemos que enfocarnos es construir este poder popular, es como crear esas redes, ir tejiéndolas para unir comunidades, es como ver a nuestro propio barrio. ¿Cómo hablamos con nuestro vecino, nuestra vecina, para que podamos activarnos? Porque pase lo que pase, la única verdad es la que ya estamos diciendo. Hay que seguir construyendo y peleando y creciendo nuestro poder. No podemos estar simplemente congelados que porque hay un peligro de que llegue tal o llegue tal otro, porque es que también hay que hacerle presión a Biden. Donde gane Biden hay que hacerle mucha presión a Biden, porque es que esa es la respuesta. No es simplemente que llegue esta persona salvadora y entonces nos hacemos de manos cruzadas, pero es que hay que seguir creciendo. Si gana Trump, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a hacer un montón de acciones que protegen. Si gana Biden, tenemos que hacer el mismo esfuerzo, pero es para expandir estas libertades. Entonces, esas son las diferencias. Con Trump toca protegernos mucho, las redadas, toca escudar contra todas las leyes que se van a venir. Y si gana Biden, hay que poner el mismo esfuerzo para expandir lo que ya tenemos y que podemos conquistar, porque es un terreno social mucho más fácil. Entonces, se ve complicado, pero lo que es verdad es que ya Biden le ha ganado a Trump una vez. No solo eso, sino que han habido otras elecciones después de eso. Por ejemplo, cuando ganó Trump, la primera elección que tuvo de mitad de periodo, él le fue muy mal. Después tuvo la elección presidencial y perdió. Después de eso vino la elección de mitad de periodo de Biden. Históricamente, el partido que está en poder en las elecciones de mitad de periodo le va muy mal. Aquí hablaban de una ola roja que se iba a tomar el Senado y la Cámara de Representantes porque estaba Biden en el poder. ¿Qué pasó? Que por ese radicalismo, los MAGA que le llaman, esta persona retrógradas, que candidatos muy extremistas de derecha, esa ola roja que casi siempre llega donde el candidato que está, el presidente que está en poder, el partido pierde, básicamente no perdieron mucho. Ganaron el Senado y por poco mantienen el control de la Cámara de Representantes. Entonces ya son 3 elecciones que Trump ha perdido. Él ganó la elección del 2016, pero en la de mitad de periodo perdió. Después en la presidencial perdió también. Después en las elecciones de mitad de periodo de Biden
perdieron también la derecha y los republicanos. Y ahorita se vienen pues con todas estas, nacionalizando todos estos ataques a la gente, al derecho reproductivo de las mujeres, trabajando a los derechos de los sindicatos, atacando todo las personas que son de géneros, de identidades sexuales diferentes, atacando a todos los inmigrantes. Ya están anunciando de que si ganan van a traer una cantidad de esfuerzos que van a deportar a muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que se está presentando como sí, un repetis de lo que pasó en el 2022 y que en el 2020, perdón, y que pues básicamente va a despertar a todas estas personas que le dicen no a ese trumpismo y que pues históricamente no les han ido bien en las elecciones, entonces puede que no ganen. Pero eso va a pasar solamente si estamos participando y también teniendo esto en la mente. No es simplemente que gane Trump o Biden, es que tenemos que estar participando y creciendo nuestro poder para que gane la persona que gane, podamos tener haciendo una resistencia o expandiendo lo que ganamos de una manera más poderosa. Esa es la respuesta, seguir peleando localmente en nuestros barrios, en nuestras comunidades, con nuestros seres queridos y familias para seguir organizándonos y movilizándonos, porque gane el que gane, no importa, hay que seguir en esta ruta, pero bueno, la historia y las elecciones nos dicen que no va a ser reñida esta contienda presidencial y que se va a hacer todo lo posible para que las fuerzas trumpistas no ganen, pero que no va a ser nada diferente si gana Biden. Hay que seguir igual de comprometidos con nuestras comunidades migrantes para lograr aún más de lo que se ha logrado hasta ahora. Yo siempre escucho que cuando viene, por ejemplo, un gobierno así como el de Trump, la gente, bueno, se siente más motivada a salir, a pelear y a luchar que cuando hay un gobierno como el de Biden que dice, bueno, bajamos los ánimos y creo que eso también nos ha jugado una mala pasada, en que nos hemos tranquilizado, hemos tomado como unas vacaciones y no hemos sido lo suficientemente fuertes en reclamar lo que nos han prometido. ¿Qué falla? Porque siempre repetimos lo mismo, ¿no? Es como que tropezamos con la piedra varias veces. ¿En qué fallamos con eso? Pues mira, algo que está pasando en la Florida es que es este movimiento. Como es tan complicado conquistar en el estatal, han habido muchos condados que han pasado legislaciones muy buenas, han habido ciudades que han pasado cosas muy buenas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que hay que hacer. Hay que seguir uniendo esos esfuerzos para que logremos hacer el cambio. Y eso tiene que pasar nacionalmente, eso está pasando nacionalmente, sino que tiene que pasar de una escala mucho más poderosa porque si no continuamos con lo mismo. Entonces, y podríamos de pronto dar ejemplos o podríamos decir cuáles han sido los obstáculos para esto, pero yo diría eso, que hay que seguir haciendo, si no se puede en este nivel federal o en las capitales de los estados, se puede hacer en las mismas ciudades y en los mismos condados y construir esa fuerza desde de abajo hacia arriba que pueda traer el cambio. Una cosa que siempre he escuchado es el hecho de que a veces votamos pero no elegimos. Y el hecho de comprender en los Estados Unidos por qué algunos estados tienen más representantes o más valor en cuestión de representantes a la hora de votar, es algo un tanto complicado ya, igual en la parte de los estados eso ya es complicado. Quisiera que un poquito nos expliques por qué algunos estados tienen más representantes o cosas así a la hora de elegir un presidente. ¿Por qué Florida, por ejemplo, dicen que es decisivo? ¿O por qué otros estados no tienen tantas personas, no New Hampshire, una cosa así? ¿Podrías explicarnos un poquito más para que la gente entienda? Sí, mira, pues es que en verdad es un sistema que no es democrático. Y de nuevo, mucho de esto tiene que ver con el diseño de este país. Es una realidad que en este país se hicieron ciertos modelos que básicamente son antidemocráticos y que estructuralmente limitan las expresiones democráticas. Por ejemplo, este es un país donde el voto popular no gana las elecciones. Digamos que si hay 100 personas en este lugar y 51 personas votan X y 49 votan Y,
no simplemente por esa mayoría numérica gana. Entonces, ¿eso por qué pasa? Esas realidades, ¿por qué pasan? ¿Por qué, por ejemplo, hay estados como California que tienen casi 40 millones de población, tienen solamente 2 senadores federales, mientras que estados muy chicos, con, no sé, con 1 millón de población, 2, 3 millones de poblaciones, tienen los mismos 2 senadores? ¿Cierto? Eso es una igualdad. ¿Por qué razón los 40 millones de californianos solamente tienen 2 senadores y los 1 o 2 millones en estos estados tienen los mismos 2 senadores? ¿Por qué hay esas reglas? ¿Cierto? Entonces son esas reglas que son antidemocráticas y que es como el diseño de este país. ¿Por qué razón no puede ganar el voto popular numérico la presidencia? Porque tiene que ser con este otro sistema que le llaman el colegio electoral, que básicamente le da puntajes a ciertos estados y básicamente es un proceso en el cual, si uno se pone a analizar, una persona que vote, por ejemplo, en la Florida, tiene un voto, pero por ese sistema del colegio electoral que le da ciertos puntajes a ciertos estados, un estado que es muy chiquito, ¿cierto? Que de pronto es homogéneo y que de pronto es más de derecha, un voto de ahí por el puntaje o por estos grados que le dan de peso en el colegio electoral, tiene mucho más. O sea que lo que está pasando, para no ir mucho detalle, aquí en la Florida una persona vota, vale un voto. Usted se va para otro estado y por estos puntajes una persona vota y vale hasta 4 votos, ¿cierto? En el balance del peso que tiene ese voto. Entonces, hay una cantidad de reglas que son antidemocráticas que vienen desde el diseño de esta nación, que pues fue hecha para que ciertas voces fueran escuchadas, para que las masas nunca se puedan unir genuinamente y dar su voz. Entonces, esa es una de las grandes razones, pero no, son varias razones por las cuales aquí no pasa eso y es tan complicado que las mayorías pasen. Por ejemplo, aquí hay temas como que tienen apoyo público de 70%, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablan de las armas, hay un 70% más que hablan de que pasemos legislación sensible para que se regule esto, para que se pueda hacer algo sobre estas masacres que pasan continuamente. Pese a que haya 60-70% total numérico de apoyo, resulta que no, resulta que eso no es suficiente para que pasen eso, porque ciertos estados o ciertos grupos de lobistas o cabildeos con sus donaciones a campañas, básicamente un grupo muy pequeño, pero adinerado y corporativo, controla las decisiones de muchas personas. O sea que hay varias razones por las cuales este país ha sido diseñado de esa manera y que básicamente obstaculiza la libre expresión democrática de la voluntad de la población, y pues eso es parte de lo que este problema que insinuó Jacqueline. No sé si Jacqueline tiene más preguntas, pero quisiera como redondear todo esto en preguntarte, se viene un momento muy difícil este año, tememos que pueda pasar, que caigamos nuevamente en la era de Trump, ojalá que no, pero bueno, todo indica, ¿no? De que, bueno, la balanza se va para ese lado. ¿Tenemos que sentir miedo de perder nuestra democracia? ¿Podríamos decir en algún momento que está en peligro la democracia o no? ¿O eso sería muy precipitado decirlo? Mira, hay proyectos legislativos que ya han sido presentados por la campaña Trump. Básicamente vienen como que en esteroides. Básicamente esta es la segunda ronda. El problema es que han estado más disciplinados, entienden más del sistema y básicamente sí, efectivamente vienen a desmantelar un gran programa que tienen, es de despidos masivos de servidores públicos de las entidades. Porque ¿qué pasa? Que es que una cosa es usted ser presidente y usted tener el Congreso, el Senado y pasar leyes. Un gran enfoque durante la administración de Trump fue atacar al sistema judicial para empezar a nominar a jueces, así ya están dominando el sistema ejecutivo y legislativo, pero ya también ustedes están controlando el judicial.
tanto así que ya están controlando con 7 jueces en la Suprema Corte, el cual les da un montón de decisiones a su favor, la que quitó el derecho de aborto federal y muchas otras que atacaba el derecho a la democracia y eso, o sea que eso fue lo que hicieron. Ahorita lo que están mostrando es que vienen por lo siguiente. Hay entidades como la agencia que protege el aire y el agua, hay entidades como las agencias que protegen el sistema de la bolsa, hay entidades regulatorias que básicamente durante la administración de Trump, al estar controlando el sistema legislativo, ejecutivo y también los jueces, vienen ahorita por esa cuarta parte que son las instituciones reguladoras que básicamente tienen cierto poder para regular el sistema y para que esos abusos de, por ejemplo, una administración Trump se puedan atajar allí. Entonces ya vienen por esa cuarta. Entonces, ¿y cómo quieren venir? Están hablando de despidos masivos para después mandar a reemplazos que estén básicamente de la misma ideología. Entonces sí, efectivamente vienen de una manera atacando la institucionalidad de la democracia de este país, de las instituciones para acabar. Entonces sí, efectivamente están dando como un tipo de golpe suave al sistema para básicamente tomarlo todo. Han hablado de que lo primero que quieren hacer es una reforma tributaria para bajarle aún más los impuestos a las grandes corporaciones, están hablando de deportaciones, están hablando de que el sistema de asilo, ¿cierto? El asilo es un derecho internacional, que una persona no puede venir aquí a la frontera de Estados Unidos a pedir asilo, sino que ya tiene que tener espacios, como unas rutas por México o hasta con mi país, Colombia, donde llegan ahí y desde ahí tienen que pedir asilo y si continúan hasta la frontera de Estados Unidos no les permiten pedir asilo, eso es una violación. Entonces, efectivamente, esos valores democráticos están siendo atacados porque ya están viniendo a toda institución de este país. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, es un peligro fuerte, pero de nuevo, Trump solamente es una figura. El problema es que hay estas fuerzas, estos legisladores locales que básicamente ejecutan las decisiones de Trump. Trump no podría hacer nada sin una cantidad de personas en todos los estados, en todas las ciudades o condados que están apoyando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es animar a la gente que participe en estas elecciones, entendiendo las realidades, que sí, efectivamente hay ciertos problemas y ciertos ataques muy claros a la democracia, pero que la respuesta es seguir organizando y seguir creciendo y seguir participando, porque así gane Biden, que también es una opción que gane Biden. Biden ya le ganó una vez y ese radicalismo con el que viene Trump, mucha gente no lo quiere, ya saben qué es lo que pasó. Por ejemplo, está este elemento. En el 2016, mucha gente no participó porque decían, yo no puedo creer que alguien como Trump llegue al poder. ¿Qué pasa? Ya Estados Unidos de América mostró que hay una población que sí apoya una figura como esta. En esta segunda elección van a haber muchos que no participaron porque dijeron, no, Trump puede que no gane. Trump puede ganar y por eso mismo usted puede participar. Entonces hay grandes coaliciones que se están formando para básicamente despertarnos y decirle no a ese tipo de fascismo, porque hay que llamarlo, es un tipo de fascismo que habla de control privado de las básicamente las instituciones democráticas, que hablan de xenofobia y básicamente hacer esa xenofobia leyes. O sea que sí, la democracia está en peligro, pero de cierta manera no podemos pues dejar que esto nos paralice. Lo que nos tiene es que animar a participar, a seguir peleando, porque eso es la lucha constante. Yo siempre digo, la democracia no puede ser cada 4 años jale y vote. La democracia tiene que ser como un ejercicio diario. Lo mismo si uno quiere ir al gimnasio. Yo estoy medio gordito. ¿Qué pasa? Yo tengo que ir al gimnasio y yo no puedo esperar que mi cuerpo esté aliviado al ir al gimnasio una vez cada 4 años. Se debe ir al gimnasio, no sé, por lo menos una vez a la semana para tener un cuerpo aliviado. Asimismo, si queremos una democracia fuerte y aliviada y que crezca, necesitamos
dejar de solo ir cada 4 años, sino que estar constantemente participando, y así es como crecemos nuestros músculos democráticos para vencer a estos casi fascistas, payasos, como unas figuras como Trump, que ya han perdido elecciones, y que no es cierto de que es seguro de que ganen, porque hay mucha gente que ya está despertándose al ver que hay una segunda oportunidad con este tipo. Y también, que hay que decirlo, si gana Biden, no significa que nos tenemos que quedar manicruzados, porque Biden tiene que hacer mucho, Biden tiene que hacer mucho más por las comunidades migrantes. Lo que está pasando con Palestina, por ejemplo, que se debe comentar. Eso, la gran mayoría, casi más de 65% quieren un cese al fuego. No lo hacen. ¿Por qué? Por estos miedos, por la geopolítica. Entonces, ¿qué pasa? Que pase lo que pase, si gana Biden, por ejemplo, tenemos que seguir organizando y movilizando en forma, de nuevo, para tener una democracia alentada, participando, así como vemos. El gimnasio de la democracia es una cosa de todos los días, y yo creo que ese tiene que ser nuestro lema. Y quería comentarte algo que me escribió una persona y me dice, ¿cómo es posible que Trump sea candidato cuando ha entrado como un terrorista a la Casa Blanca y ha mostrado la debilidad? Y también cuando ha sido juzgado, ha sido encontrado en Georgia queriendo manipular a gente. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo cambiamos eso? Es que yo creo que lo que hay que entender es que nos tenemos que quitar la máscara. Nosotros en este país hablamos del sueño americano. Yo tengo un amigo que dice un chiste que el sueño americano es que uno tiene que estar muy dormido para creerse, ¿cierto? Básicamente hay fuerzas retrógradas en este país. En este país más de 70 millones votaron por Trump, ¿cierto? Obviamente casi 80 o más votaron por Biden, y pues por eso ganó una victoria contundente y numérica. Por ejemplo, en el 2016, que también hay que decirlo, en el 2016 Trump ganó el colegio electoral. El voto popular lo ganó Clinton. O sea que eso es un ejemplo. Es por el sistema y las reglas de este sistema que tenemos a una figura como Trump. La mayoría de la gente, del pueblo, de las masas de Estados Unidos, no escogieron a Trump en el 2016. El voto popular lo ganó Clinton. Entonces también tenemos que entender que hay sistemas que hacen esta democracia muy complicada, esta democracia perfecta en este país muy complicada. Y también hay que entender que por qué sigue Trump tan popular, porque hay fuerzas negativas, fuerzas que se rehúsan al cambio, fuerzas que están desesperadas, y en ese desespero se pegan de una persona que les está diciendo su dolor económico, su dolor cultural, no es por un sistema económico inigual, es por esta persona diferente, por este inmigrante, por esta mujer que quiere derechos reproductivos, por esta persona que es musulmán. Entonces, ¿qué pasa? Que por esas pasiones negativas es que la gente está como está. Y entonces hay que tener muy claro que sí, pese a todos estos escándalos, sigue muy positivo, porque hay fuerzas que son muy retrógradas en este país, pero esas fuerzas siempre han sido derrotadas y siempre van a ser derrotadas solamente al estar unidos, al entender la gravedad de las elecciones, al entender que no son solamente elecciones, sino que tenemos que ser parte de movimientos sociales, que sean fuertes, que levanten a este país. Algo, por ejemplo, que ha pasado, que no tiene mucho que ver con elecciones, son sindicatos. Por ejemplo, en la última década, corporaciones como Starbucks, como Amazon, como muchas otras en el sistema de aviación, en las compañías de automóviles, los sindicatos se han despertado. Por ejemplo, las huelgas que han pasado por sindicatos de profesores públicos han sido gigantescos. Esto también es un gran gigante del que no hablamos mucho, que no tiene que ver mucho con las elecciones, tienen que ver con gente que cree en esta verdad, que son movimientos sociales que cambian a las sociedades. Eso es una gran respuesta también, que no tiene mucho que ver con las elecciones, sino con reconocer que estos espacios también están ganando victorias. Básicamente, por ejemplo, algo que tal vez vieron en los medios, hubo una huelga grande en Hollywood. Los escritores y los libretistas hicieron una huelga grandísima. ¿Por qué? Porque por el tema de la inteligencia artificial, estas corporaciones, Warner Brothers, Disney, todos estos querían hacer ya libretos con estas máquinas, esta inteligencia artificial, básicamente
¿Y cómo crearon esta inteligencia artificial? Tomaron todo el trabajo y el labor de trabajadores, de libretistas, lo metieron en el sistema y crearon ese sistema que ya puede reproducir cosas. ¿Qué pasó? La gente dijo, yo como trabajador me voy a unir con esta otra persona que es trabajadora y va a decir, yo no voy a trabajar más, yo no voy a producirle más hasta que no tengamos un contrato que diga, no vamos a utilizar esta inteligencia artificial y que creamos un sistema de garantías y de pagos que sea justo ya en la realidad de tener esta tecnología y básicamente y Hollywood son compañías gigantescas y trabajadores se unieron y ganaron. Entonces, esto es otro elemento también profundamente democrático, los sindicatos, todo ese poder laboral que quiere pelear. Y ya por último, ayer uno de los sindicatos más grandes del país anunció su respaldo por el presidente Biden. Entonces, como que se están uniendo todas estas coaliciones que están peleando por la democracia, que está en peligro, pero que básicamente sí están allí y que son muchas de las cosas que se pueden hacer. No nos dejemos engañar por estas narrativas que quieren decir que, ay, que es que Trump ya va a ganar, ay, que Trump está igual de viejo que el viejo Biden. Yo, por ejemplo, no sé si es una tortura o no, pero yo a veces me pongo a escuchar los discursos completos de Trump para mirar, a ver, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Ese señor cada rato dice, en estos días estaba diciendo que él tuvo esa elección con Obama y que fue muy difícil. Ni siquiera sabe que no tuvo elección con Obama, fue con Biden y que Biden le ganó. La otra vez creo que estaba confundiendo a Kamala Harris, la vicepresidenta, con Nancy Pelosi, o sea que cada rato le llaman estos momentos de viejito, senior moment le llaman en inglés. O sea que, ¿qué pasa? Que son narrativas que nos quieren vender de que Trump es inevitable. Eso es completamente falso. Él ha perdido muchas elecciones y puede que pase de nuevo, pero pasa de nuevo si que nos arremangamos y si salimos a nuestras comunidades y nos despertamos a decir lo siguiente, hay que tumbar a Trump, pero también hay que hacer todo esto porque eso nos genera el poder para obligar a Biden a que haga lo que debe hacer, porque así gane Trump o Biden, tenemos que seguir construyendo ese poder popular, porque así es como vamos a tener una democracia que siga creciendo y que siga floreciendo. Sin duda que sí. Como siempre, Carlos, bueno, es un gusto escucharte. No sé si Jacqueline tiene alguna pregunta más para hacerte. Estamos ya sabiendo que estás con una agenda muy apretada, te hiciste un espacio para acompañarnos, bueno, para ilustrarnos, para dejarnos ese mensaje de que debemos de trabajar y que tenemos que organizarnos e informarnos y educarnos. Así que de mi parte, agradecerte. Mencionaste algo que es un tema que también debemos de conversar en otra instancia, que es todo esto que se viene de la inteligencia artificial, cómo nos va a afectar, cómo nos afectan nuestras decisiones, en nuestro pensamiento también y en lo que nosotros podemos crear, ¿verdad? Para, bueno, tomar decisiones a futuro. Pero eso lo vamos a dejar para programas futuros para invitarte, que es muy, es muy interesante porque es algo que se nos viene y le tenemos miedo y no hablamos de eso. Pero bueno, de mi parte, gracias por acompañarnos, un programa más. Y bueno, es un gusto y le dejo la despedida final a Jacqueline. Y gracias a todos los que nos han acompañado siempre en Mujeres por el Cambio todos los jueves. Muchísimas gracias, Carlos, por tu valioso tiempo, por tu conocimiento, por tus enseñanzas. Necesitamos educarnos para darnos cuentas, quitarnos la venda de los ojos y ser participantes en nuestro destino, ser arquitectos de nuestro futuro y no dejar que pasen cosas sobre nosotros en contra de nuestras familias y en contra de nuestras comunidades. Agradecer nuevamente a Radio Jornalera Manuel Vicente, Francesco y Luis Valentay en la parte técnica. Agradecerte, Carlitos, por tu presencia, que siempre estás apoyándonos, educando a nuestras comunidades y educándonos nosotros también. Y te dejo la despedida final. No, pues solamente un mensaje, no hay nada que sea inevitable. No hay nada que sea inevitable. Hay muchas narrativas que nos quieren vender, que no participamos, que esta persona va a ganar, que tal otra va a ganar. Todo eso no importa. Si cada uno en nuestras propias comunidades habla con la vecina o el vecino, se va para la lavandería, habla ya, hay tanto dolor en nuestras comunidades,
pero por eso mismo hay mucha esperanza, porque todas estas personas unidas pueden levantar esa voz tan necesaria. Ha habido un modelo que inicia todos estos esfuerzos desde abajo hacia arriba, y ese es el modelo más hermoso. Lo que puede pasar en este 2024 es una gran explosión democrática en este país cuando derrotemos por fin a todas estas fuerzas retrógradas. Es completamente posible, nada es inevitable, y de nuevo, unidos con nuestra cultura, con nuestra sazón, en espacios como estos, tenemos que explotar por todos lados con educación popular y básicamente uniéndonos. Seguro que es posible porque ha sido posible antes, porque han habido obstáculos mucho peores antes y podemos hacerlo, y porque sí, porque es como nuestra obligación moral y bendita de participar y salir adelante. Entonces, de nuevo, muchas gracias a ustedes dos, a Roxana, a Jacqueline, gracias a la audiencia. Sigamos participando desde cada rinconcito, desde donde estemos, alcemos esa bandera de la democracia, participemos, y seguro que vamos a seguir conquistando muchas victorias. Bueno, hasta luego.